بسم الله الرحمن الرحيم. Uno de los temas más tratados por el Corán es el Qadr, es decir, el decreto divino. Es decir, la idea de que todo lo que existe ha sido creado por Dios, por un Dios, ¿no? Y Él conoce todo y ha registrado todo. Pero no obstante, el Corán también toca la idea de que el ser humano es absolutamente libre de las elecciones que toma. De hecho, es completamente responsable de las decisiones que toma siempre y cuando no tenga algún tipo de deficiencia intelectual, incluyendo la niñez. Los debates acerca de cómo conciliar el hecho de que Dios es omnisciente, es decir, lo conoce todo, con el hecho de que los seres humanos son libres de tomar las decisiones que toman, ha sido a lo largo de toda la historia de la humanidad un tema muy importante en la filosofía de la religión. Naturalmente los musulmanes no iban a ser una excepción a esta norma. La primera disputa entre musulmanes con una causa exclusivamente teológica, podríamos decir, es decir, sin ningún causante político que lo provocara, se produjo en Basra, en la ciudad de Basora, en Irak. En Basra había una profunda tradición espiritual. Muchos de estos pietistas o estas personas de piedad que había en Basra detestaban o expresaron oposición a la idea de que pudieras utilizar el decreto de Dios o el hecho de que Dios lo ha decretado todo para justificar tus malas acciones, ¿no? Y esto es una temática que también te encuentras en el Corán. No puedes utilizar el hecho de que Dios lo ha decretado todo para justificar que tú haces el mal, porque tú eres libre de tus elecciones. Pues un grupo de antifatalistas o antideterministas, es decir, de gente que se oponía a una creencia en que Dios ha programado nuestras acciones hasta tal punto de que no tenemos libertad, empezó a subrayar, por otro lado, nuestra libertad de elección. Y como suele pasar con estos desarrollos doctrinales hasta cierto punto marginales, enfatizan tanto una cuestión del Islam que a veces crean una especie de desequilibrio, ¿no? Y en este caso hubo un grupo de personas que empezaron a subrayar tanto a nuestra libertad de elección que empezaron a, por otro lado, negar el Qadr o el decreto de Dios, es decir, la idea de que Dios lo conoce todo de antemano y lo ha registrado todo. Desde el punto de vista de estas personas era difícil de compaginar con el hecho de nuestra libertad de elección, creando en cierto modo un dilema que desde el punto de vista del Corán sería un falso dilema, en el cual tienes que escoger entre el decreto de Dios o nuestra libertad. Y por supuesto este grupo de antifatalistas, pues una porción de ellos desarrolló la doctrina de que realmente el ser humano es libre de tomar sus decisiones hasta tal punto de que no existe el decreto divino. Un individuo llamado Ma'bad al-Juhani, de la tribu de Juhayna, una tribu de Medina, es la persona a la cual se atribuye haber sido el primero o uno de los primeros en negar o disputar seriamente el concepto islámico del decreto divino, ¿no? O del Qadr. Este movimiento al que llamamos Qadariyya, es decir, las personas que negaron el decreto de Dios, realmente es el producto de un énfasis en el hecho de la libertad del ser humano hasta tal punto que se niega el hecho de que Dios haya predecretado nada o decretado nada de antemano. Y por supuesto esto condujo a algunas personas a ir un paso más adelante y negar el hecho de que Dios conociera todo lo que va a ocurrir de antemano. Esta escuela que niega el decreto divino, la escuela Qadariyya, es de hecho en cierto modo un movimiento filosófico, porque al fin y al cabo esta disputa acerca de decreto divino versus libertad de elección es al fin y al cabo una cuestión filosófica de relevancia universal. Justo en el extremo opuesto existe un grupo al cual se ha denominado Jabariyya, es decir, la gente que cree en la coacción, que consideran por el contrario, es decir, subrayan tanto el decreto de Dios que niegan la libertad del ser humano, la libertad de decisión del ser humano, y lo que consideran es que todo lo que hacemos y decimos y pensamos está decretado de Dios de tal manera que estamos programados u obligados a hacer lo que estamos haciendo. No actuamos por libertad de elección, sino que estamos programados para hacer todo lo que estamos haciendo. Este determinismo tan extremo también se atribuye a una figura temprana algo oscura llamada Jahm ibn Safwan. Y un problema que tenemos con muchas de estas controversias o incluso facciones y sectas primitivas del Islam es la falta de abundante material respecto a ellos y las personas a las cuales se atribuye. La mayoría de información que tenemos procede de fuentes escritas por oponentes, ¿no? Musulmanes de la corriente principal, de lo que hemos llamado la tradición del profeta, y
y la consecuencia posterior de esa corriente son quienes en cierto modo respondieron a estos grupos marginales o a estas sectas, y lo que hicieron fue explicar sus doctrinas. Entonces estos textos que proceden de la corriente principal son en muchos casos nuestras fuentes para conocer esos otros grupos heterodoxos, si los quieres llamar así. Claro, naturalmente estas fuentes de información ortodoxas son a menudo hostiles, ¿no?, hacia estos grupos minoritarios. Jahm ibn Safwan es un claro ejemplo. No tenemos a Jahm escribiendo un tratado explicándonos sus creencias, y de hecho parece haber sido una persona con un grupo de seguidores bastante reducido. Quiero decir, a lo mejor no llegaban ni al centenar, pero sus creencias eran tan extremas aparentemente que muchísimos eruditos se dedicaron a refutar a los Jahmiya, es decir, a los seguidores de Jahm y al movimiento teológico que esta persona creó con sus puntos de vista. De hecho, vemos que el Imam al-Bukhari escribió un libro de teología llamado Kitab al-Tawhid, el tratado acerca de la unicidad de Dios o del monoteísmo, warradd ala al-Jahmiya, y que es a la vez una refutación de los Jahmiya. Y de hecho, si uno leyera solo las refutaciones que se han hecho de los Jahmiya en obras de la corriente principal del Islam, te crearía esta sensación de que había un montón de Jahmis, y realmente pues no habían tantos. A Jahm bin Safwan también se le atribuye, aparte de haber negado el decreto de Dios, haber negado muchos de los atributos de Dios, no haber dicho que Dios realmente no es viviente, ¿no? Es decir, cualquier atributo que él percibiera que era aplicable también a los seres humanos, nosotros también somos vivientes, dejaba de ser aplicable a Dios. Claro, esto crea el problema. Si Dios afirma el decreto divino en el Corán, si Dios afirma estos atributos de Dios en el Corán, entonces hay como una contradicción entre esta enseñanza y el Corán, y esa es probablemente la causa de que la corriente principal de musulmanes expresara tanta oposición a las ideas de Jahm bin Safwan, en este caso a las ideas de los Qadariya, que negaban el decreto de Dios, y otras tendencias filosóficas similares. Entonces, aparte de grupos como los Khawarij, los Shia o los Murji'a, que son grupos que sí derivaron nuevos principios teológicos a partir de la sobreénfasis en unas cuestiones doctrinales específicas, pero lo que propició, digamos, ese sobreénfasis fue en un principio una cuestión política. En este caso empezamos a ver que existen debates más genuinamente teológicos, como ocurre con los Qadariya, los Jabariya, los Jahmiya. Y si Dios quiere, en el próximo vídeo veremos cuál fue el impacto con la expansión del Islam y la adquisición de ideas foráneas como la filosofía griega, cómo este debate entre musulmanes, entre cuestiones filosóficas, se compagina con la filosofía griega para crear un nuevo movimiento racionalista o ultrarracionalista, podríamos decir, y escribir otro episodio en la historia de las facciones del Islam primitivas. Wassalamu alaikum.